lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:11 en la mañana, seguimos acá en nuestro espacio de noticias a primera hora. Hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Cuenca. Acá Evelyn Andrade me pregunta si no estoy con frío, más bien el comentario y el desarrollo del informativo no le pone con calorcito, ¿no? Rápidamente una noticia de última hora, la tiene usted, Belkis, ahí en la cabina, lo de Cancillería respecto del veto a la exportación de banano. ¿Qué publicó la Cancillería, Belkis? Sí, precisamente hace unos minutos, a las 6:54 de la mañana, desde la cuenta de ex de la Cancillería del Ecuador, se publicó: Rusia levanta el veto a la exportación de banano impuesto a 5 empresas ecuatorianas. El Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia ha levantado las restricciones, abriendo nuevas oportunidades para el comercio entre ambos países. Información que, reiteramos, se ha publicado en esta mañana. Y también esta mañana es información de hace menos de una hora, y le agradezco a Andrés Reliche que nos había alertado justamente de aquello. La policía publicó en su cuenta de ex: intervenciones carcelarias simultáneas son ejecutadas por el bloque de seguridad en los centros de privación de la libertad de Quito, Guayas, Carchi y Pastaza, a fin de realizar los registros de objetos prohibidos y mantener el control interno de los establecimientos penitenciarios operativo en desarrollo. Empecemos hablando de seguridad, ¿qué les parece? Está con nosotros el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora. Hace un par de semanas él nos visitó en Quito, hoy nosotros visitamos Cuenca y aprovechamos para conversar con el señor alcalde. ¿Cómo le va, alcalde? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Fabricio y Belkis, un saludo cordial acá desde Cuenca. Qué bueno que estemos ustedes aquí pues en nuestra ciudad, así que bienvenidos, y más bien gracias por este espacio y poder compartir con la ciudadanía que nos escucha a nivel nacional y fuera también del Ecuador. A usted por la gentileza de atender esta entrevista. A ver, se habla esta mañana de intervenciones en las cárceles de Quito, Guayas, Carchi y Pastaza. Al día de hoy, 16 de febrero del 2024, ¿cómo está la situación en la cárcel de Turi? Bueno, la situación en la cárcel de Turi yo creo que está bastante controlada. Gracias también a la acción de las Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, que hemos venido viendo que han desempeñado pues un rol importante dentro de este tipo de situaciones. La cárcel está dentro de control y conocemos de cerca o de primera mano, diré, porque la municipalidad ha estado apoyando de manera directa con todo lo que nos ha solicitado: obras públicas, la empresa de aseo y una serie de situaciones para poder mejorar las situaciones dentro del centro carcelario y también dentro de toda la limpieza que ha estado haciendo Fuerzas Armadas de este tema. Esto también ha tenido, yo creo que, un acierto positivo. Hace pocos días atrás el gobierno decidió el traslado de algunos privados de la libertad desde la cárcel de Turi, entiendo que hacia otras cárceles, a La Roca, de privados de la libertad de peligrosidad. Y en ese sentido, pues yo creo que nosotros tenemos mucha más paz y tranquilidad, puesto que lo que hemos venido luchando, y ha sido una aspiración y siempre seguirá siendo una lucha continua, es que la cárcel de Turi, a los cuencanos se nos dijo y se aprobó, y hay documentación en exceso y en exageración de que esa cárcel tenía que ser regional, entendiéndose regional por Azuay, Cañar y Morona, Santiago, es decir, aquellos delincuentes que únicamente sean de estas provincias sean los que estén recluidos, porque no olvidemos que la cárcel de Turi estaba aquí en el centro de la ciudad prácticamente, donde que llegó a tener un hacinamiento, y para mejorar el hacinamiento, esa era la causal fundamental, es decir, dar mejores condiciones a los privados de la libertad, se hizo este otro centro penitenciario que en su momento fue deformándose, es decir, comenzó a albergar a, digamos, privados de la libertad de todo tipo, y lo que siempre hemos exigido los cuencanos, y seguiremos en ese pie de lucha porque es nuestro derecho, y que se oiga bien, y ahí estaremos siempre exigiéndole al SNAI, y qué bueno que han tomado las decisiones de que privados de la libertad, vuelvo a insistir, de otras provincias de peligrosidad, pues regresen a donde tienen que estar. Y esto no por un capricho de Cuenca legal de la autorización, sino también por un tema legal, estimado Fabricio, en donde dice la ley que para hacer el proceso de reinserción hacia la sociedad y de recuperación que tienen que tener en los centros penitenciarios, el reo tiene que estar cerca de su familia, porque eso es un tema que está contemplado en la norma. Entonces, además de ese aspecto de regional, este otro asunto también es algo que siempre se ha argumentado para hacerlo. Y también nosotros hemos aportado. De hecho, yo creo que en los próximos días tendré ya una reunión con la ministra de Gobierno y el presidente de la República, porque los cuencanos estamos acostumbrados a poner el hombro, o al menos mi administración se basa en esa línea. ¿Y qué quiero decir con esto? De que nosotros queremos, con nuestro presupuesto de los cuencanos, construir retenes de control, escáneres, etcétera, en donde policía, Fuerzas Armadas y los ojos municipales
tengan en las 3 entradas de acceso de vías que tiene el centro penitenciario de Turi este tipo de controles, porque todos sabemos qué es lo que pasa en las cámaras de cárceles. seguridad o qué? Bueno, son retenes de infraestructura física que vamos a construir para que tengan obviamente ahí un espacio en donde las 3 fuerzas, me refiero a Fuerzas Armadas, la policía y también municipio, puedan controlar los accesos y qué es lo que pasa precisamente hacia el interior de los centros penitenciarios. En este momento el ingreso a la zona de Turi y a las inmediaciones de las cárceles es de libre acceso ¿o no? Bueno, es de libre acceso, obviamente cerca ya del centro penitenciario existen los retenes o algunos obstáculos, digámoslo así. Sería ampliar ese perímetro. Ampliar el perímetro y poner retenes, digamos, por lo menos un kilómetro antes y sobre todo controlar qué es lo que está pasando, porque nadie se explica cómo puede pasar lo que sabemos que pasa a los centros penitenciarios y lo que queremos aportar es para que las fuerzas del orden controlen precisamente previo al ingreso de todo lo que tiene que ingresar al centro penitenciario y de esa manera con escáneres puestos por nuestros recursos, que no nos compete, pero que aportamos y ponemos el hombro para poder salir adelante de esta crisis y seguridad que tiene que tener la ciudad, estamos dispuestos a hacerlo. Lo único que estamos esperando, y ya ha habido una respuesta también del Comando General de la Policía, es poder avanzar precisamente en este proceso y de esta manera ganar todos, porque esto significa seguridad para el PPL, significa seguridad para todos los agentes, digamos, que están al cuidado precisamente de los centros penitenciarios, de policía, del SNAI, y también significa seguridad para Turi, que es una parroquia rural de Cuenca, y para la ciudad en general. Alcalde, sí, alcalde, buenos días. Importante iniciativa, espero o me imagino que todos esperan, mejor dicho, que las puedan viabilizar. E importante también la aclaración en el sentido de que no es competencia directa. Yo quería justamente abordar con usted brevemente y tener una reflexión respecto de lo que han dejado estas intervenciones por parte de Fuerzas Armadas. Basta con revisar lo que han publicado los medios de comunicación en estas últimas semanas respecto de decomisos y conexiones eléctricas camufladas en la cárcel de Turi, esta supuesta suite exclusiva que se había encontrado en el centro penitenciario, así como también estos túneles debajo de la cárcel y demás. ¿Qué decir también al respecto? Ahí un llamado a las acciones debidas. Bueno, yo coincido con usted, Belkis. Hemos visto con asombro lo que ha ocurrido en el penal y en ese sentido, ¿cuál es la respuesta que podemos dar? Queremos apoyarle al gobierno nacional en su iniciativa, queremos apoyarle al SNAI, que es quien tiene adelante esta rectoría y creo que todo el país está esperando que nos diga el director del SNAI cuáles son los cambios en los procesos administrativos que van a tener las cárceles. Caso contrario, termina el estado de excepción, salen Fuerzas Armadas y la cosa va a regresar a lo mismo de antes, pues, pero eso es elemental de entender y de colegir. Estamos esperando y yo creo que estaremos incluso dispuestos a aportar con criterios, y eso es lo que yo he planteado, al menos en las reuniones de seguridad que han estado varias instituciones. Díganos cuáles son los cambios de SNAI que ustedes van a hacer para que esto que ocurre y que estamos viendo y que ha sido público no va a volver a ocurrir. ¿Les han dicho o no? ¿Ha habido alguna respuesta ante esa inquietud? Que yo también me la hice en el comentario de hace minutos. ¿Qué le planteaba yo a la audiencia, alcalde? ¿Qué va a pasar después del día 91? O sea, son 60 días del estado de excepción con la posibilidad de prórroga 30 días adicionales. ¿Y qué va a pasar después de esos 90 días? ¿El SNAI qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a ocurrir justamente con eso? La misma inquietud a nivel nacional, alcalde. Yo creo que eso tenemos todos los ecuatorianos, si es que el SNAI considera hacer mesas ampliadas para poder generar criterios. Yo creo que ahí estaremos todo el país entero aportando en este sentido, pero yo planteé eso desde la semana de la crisis carcelaria. Una vez que superamos el tema de la liberación de los rehenes acá en Cuenca, que se dio, digamos, aquí y en el país de manera satisfactoria, eso era una ganancia importante, se salvaron vidas sin duda alguna, pero la pregunta inmediata es, ¿y cómo cambiamos este tema? Aquí desde Cuenca estamos proponiendo lo que acabé de decir hace un momento. Queremos ayudarles, queremos poner más ojos, porque hay que decir las cosas como son, pues. Esas son redes de corrupción que existen adentro para permitir todo lo que está ocurriendo. Quien no quiera ver eso y llamar a las cosas por su nombre, pues bueno, está ciego o no quiere decir la verdad. Entonces, lo que proponemos es, ante un sistema que está evidentemente corrupto, pongamos otros mecanismos de control que en Cuenca queremos pagar nosotros, los cuencanos,
pero necesitamos la voluntad política que el presidente en la reunión cuando estuvo aquí en Cuenca dijo que estaba totalmente de acuerdo, y yo saludo posiciones de esas. Ahora vamos viendo cómo avanzamos ya en la ejecución precisamente que le dispuso al comandante general de la policía para articular estos temas. Ha habido ya una respuesta en ese sentido que he sido ya informado, y yo creo que vamos esto ya a definir también con la señora ministra de Gobierno, porque esto es ayudarle al país, es poner recursos. Entendemos la realidad fiscal de todo el país, nosotros también estamos complicados en Cuenca porque los recursos no nos están pasando desde el mes de octubre y la situación ya comienza a ser crítica, comienza a ser bastante crítica, diría yo, en cuestión de recursos. Entonces, sin embargo, de aquello, ajustándonos en otro tipo de rubros, queremos priorizar los temas de seguridad con la propuesta de los retenes que hemos planteado, y necesitamos la coordinación. Y yo he dicho muy de frente y de manera clara, quien se opone a esto es parte de la red de corrupción. Alcalde. Así de sencillo. Alcalde, sí, justamente, y solamente para dejarlo todavía más claro, a fecha de hoy todavía no existe una postura clara del SNAI de acercamiento, de mantener este diálogo para definir acciones y para mantener esta coordinación de aquí en más. Hasta el momento, al menos con Cuenca, no ha existido, pero quizás no ha existido porque están trabajando la Belkis. Yo asumo que esa es la situación actual. No quiero decir que ha habido una desatención. Yo entiendo que el general Zaldumbide estará con esta inmensa responsabilidad. Tampoco hay cómo armar algo en tan pocas semanas. Entiendo que estarán madurando estos procesos y luego de eso nos dirán los cambios que van a haber en los sistemas penitenciarios. Son A, B, C y D. Por ejemplo, aquí en Cuenca hemos planteado un tema muy directo, el famoso comodato. No es el comodato, perdón, la suerte como de... Del estadio, ya va a preguntar. Ya me hizo olvidar la palabra, es el tema del... digamos, esa suerte de supermercado que tienen dentro de los centros penitenciarios, el economato. Exactamente, el economato. Pero es economato. El economato, al menos en Cuenca, y fíjese, yo realmente estaba sumamente asombrado, uno puede adquirir en el economato hasta refrigeradoras, hasta televisiones, y eso está permitido por el SNAI, y es lo que nos informaron. Entonces, ese tipo de cambios, ese tipo de cosas tienen que irse ajustando, porque eso da puerta abierta para que ahí entre cualquier cosa, como hemos visto. Pues. Oye, alcalde, mi colega Juan Pablo Ruiz está en sintonía y me dice una pregunta para el señor alcalde. Pedirá que se investigue a las autoridades del SNAI por todas estas irregularidades encontradas, porque dice Juan Pablo, es imposible que las autoridades del SNAI no hayan sabido, por ejemplo, lo de los túneles en la cárcel de Turi. Bueno, yo creo que están al tanto y en conocimiento. Sería ya un tema de quienes tienen adelante la acción penal, que es la Fiscalía, que de oficio deberían estar actuando, sin duda alguna. Yo coincido con eso, porque lo que hemos visto no se compara con los temas que tienen que cumplirse a la luz de la ley respecto de estos temas. Pero nosotros tenemos una propuesta en firme. Queremos invertir cerca de por lo menos $300,000 en estos retenes, poner tecnología y poner otros ojos a controlar. Por eso digo yo con claridad, el que se opone es parte de la red de corrupción, y el que no se opone es porque realmente busca un control, que es lo que manda la ley. Alcalde, hablando del tema de seguridad, ¿qué le dejó a usted el feriado del carnaval? Porque usted habrá leído, hubo algunas críticas de ciertos sectores respecto de la agenda de fiestas que finalmente sí se llevó a cabo en el caso de Cuenca durante el carnaval, sobre todo asociando esto a la seguridad. Bueno, yo creo que la ciudad de Cuenca es un refugio dentro del país, eso yo creo que todos estamos claros. La situación existe en temas de inseguridad como en cualquier ciudad del mundo. Lo que hay que hacer es controlarla y tener organizado un plan de contingencia y de seguridad que pueda responder, pero hicimos varias acciones, nosotros nunca paramos. Incluso en la semana crítica de la crisis carcelaria, yo compartí con ustedes que nosotros no dejamos de trabajar. Se puso una situación de teletrabajo, yo no la acepté. Aquí trabajamos por una simple razón. Yo creo que los que nos quieren amedrentar, nos quieren encerrar, y por lo tanto hay que hacer lo contrario. Hay que, con las debidas precauciones, seguir en las actividades y seguir trabajando y seguir desarrollando al país, que es lo que necesita. Entonces, en esa misma lógica, para el tema del feriado de carnaval, nunca yo dispuse que se paren los procesos que normalmente están planificados para poder generar atracción turística. Fíjese que nosotros como municipio invertimos cerca de $500,000 en diferentes eventos, y la dinámica económica con el modelo econométrico que tenemos acá en Cuenca, que contamos hasta el último carro que entra al cantón, generó $31.6 millones en movimiento de la economía formal. No se diga de la informal también, que obviamente genera bastantes rubros. Entonces, ese tema, algunas personas podrán criticar de que porque está trayendo cierto tipo de artistas, y aquí hay algo que sí quiero decir, estimado Fabricio, porque han habido críticas de que los municipios se dedican a hacer fiestas.
Y yo creo que eso es necesario siempre y cuando, y voy a ser sumamente claro, y esto deberían todos los fiscalizadores, me refiero a concejales o en los municipios, ver cuánto están gastando, porque no es malo hacer eso. Lo malo está cuando yo pongo rubros que pueden ser muy subjetivos y resulta que se hacen al lado un montón de plata. Y le voy a poner un ejemplo. Aquí nosotros en las fiestas de Cuenca en noviembre tenemos el famoso Huayna Capazo, que son varios artistas y varios escenarios. Antes de eso se contrataba por más de $300,000. En el noviembre que a mí me correspondió como alcalde, gastamos 117. Hicimos con mejores artistas y con igual número de escenarios. Entonces, cuando se inflan los precios y por ahí se van llevando la plata al lado, eso sí hay que controlar y eso le corresponde a todos los órganos de control. Pero dejar de traer eventos de concentración masiva que generan la dinámica económica a los precios justos, donde que no haya administraciones que estén viendo cómo se hacen la plata al lado, eso yo creo que tiene que ser controlado y yo le he puesto un ejemplo clarísimo de lo que hemos hecho. Y en los mismos rubros, porque al final los presupuestos en estos montos casi no varían. Con las mismas platas en administraciones anteriores, nosotros hemos traído artistas de inmenso renombre que a Cuenca no venían en años. Y ahora hemos tenido llenos completos del estadio y obviamente una aceptación de cómo llevamos adelante los feriados por todo los beneficios que esto trae cuando existe, pues además del disfrute normal, llamemos así, de los feriados, el tema económico que se mueve alrededor de aquello. Alcalde Zamora, justamente a propósito de esta suerte de balance, diríamos así, respecto de este último feriado de carnaval en Cuenca, yo sí quería profundizar un poco en cifras. ¿Qué nos dejó este feriado? Tanto en materia de seguridad, no sé si podemos hacer un comparativo con el año anterior y también en lo que tiene que ver con el aspecto turístico. En ese sentido, Belkis, por ejemplo, nosotros tomamos la decisión de que algunos eventos que antes, el tradicional jueves de compadres y comadres que se celebra aquí en Cuenca, que es algo muy tradicional de hace por lo menos más de 100 años atrás, que hay data histórica del jueves de compadres y comadres. De hecho, antes de eso se celebraba un jueves de compadre y luego el siguiente jueves de la comadre y luego venía el carnaval. Ahora se lo hace unido. Pero en ese sentido nosotros tomamos la decisión para temas de seguridad y del plan de seguridad por la situación en la que vivimos, por ejemplo, de hacerlo en un lugar con el control del aforo. Antes eran en espacios públicos, entonces el exceso del alcohol, el tema de las riñas que se daban, el tema de los carteristas y los robos a celulares, carteras, etcétera, era muy importante y la gente siempre el siguiente día se quejaba de manera bastante fuerte sobre estos temas. Al haber hecho en el estadio, fue el aforo controlado, tuvimos las requisas y los cacheos de rigor de ley, no hubo borrachos o personas alcoholizadas en el evento, no hubo incidentes, hubieron 2 robos de celular, 2 robos. En comparación a los cientos que la gente se quejaba al siguiente día, porque hicimos un plan de seguridad articulando absolutamente todos y yo dispuse un circuito cerrado de monitoreo con un punto de mando unificado dentro y fuera del estadio para que hayan monitoreos todo el tiempo y le dije a la ciudadanía, el que se porta mal, le agarramos y le vamos a aplicar toda la ley. ¿Cuándo se agarraron o no agarraron a nadie? Bueno, afortunadamente pues no se dio ningún incidente mayor, hubieron 2 incidentes. 2 robos de celular, eso como un incidente, robo de celular, y el otro de una persona que entiendo entró ya, digamos, con consumo de alcohol, y lo que sí se vendió adentro con un aforo de 4,000 vasos. Fíjese usted, para un aforo de 25,000 personas, se vendieron 4,000 vasos de cerveza, que son temas de bebidas, obviamente de moderación, como se denominan. No se permitió bebidas alcohólicas como tal. Y en ese sentido, una persona tuvo que ser atendida por los paramédicos. Y eso fue todo. Oye, alcalde, ya que habla del tema del estadio, justamente por eso hubo una polémica por cómo quedó la cancha del Alejandro Serrano Aguilar y usted como respuesta ha anunciado el inicio del proceso de reversión del comodato por la utilización del estadio. Me parece que estaba en manos de la Federación Deportiva de Azuay. ¿Qué va a pasar con el estadio? No es una reacción a este tema de la cancha, sino más bien es un tema que se viene discutiendo en Cuenca, para ser específicos, incluso con informes en firme desde el año 2019, en cómo un bien municipal, que es el estadio, fue dado en comodato a la Federación Deportiva de la Azuay con la condición de que tenga en condiciones adecuadas. Nuestro estadio lamentablemente se cae a pedazos, esa es la verdad.
todos conocemos en Cuenca esa triste realidad, y lo que hemos hecho es aplicar en ley, y vamos a hacerlo más bien dicho, porque ayer el Consejo Cantonal ya conoció este aspecto, revertir ese comodato para poder nosotros no solucionar, porque no hay los recursos, y yo he sido claro con Cuenca y en este momento con el país, sí vamos a tener obras de mejora, y lo que genera el estadio Alejandro Serrano Aguilar, invertirlo solo y solo para el estadio. Es decir, lo que eso produce, por varios rubros, obviamente invertirlo para ahí. Y el tema que se hizo de una polémica de la cancha, yo entiendo ciertas pasiones o a veces hasta temas políticos, pero ¿cuándo una cancha queda en condiciones iguales a las que estuvo antes de un evento? Nunca, pues. Lo que sí hay que hacer es dar los tratamientos adecuados que corresponden, dejar pasar aproximadamente entre 7 a 10 días para que se recupere todo el tema del césped. Ayer mismo pasé por ahí, ya tiene un verdor prácticamente casi toda la cancha. Entonces, como no saben de qué agarrarse de mi administración, van hasta ver así buscando dónde ha quedado un huequito para decir, ahí está mala cancha. Pero ya está creciendo el llano nuevamente, como siempre ha ocurrido, como siempre ha ocurrido. Alcalde, en honor a su tiempo, porque sé que tiene otras actividades rápidamente, hace unas semanas que conversamos le pregunté el tema de esta polémica por los sucedáneos de la leche. Finalmente, ¿en qué quedó eso? Bueno, quedó en que el evento se llevó y fue un lleno impresionante. Yo agradezco la solidaridad de todos los cuencanos. Pudimos generar un canje de cerca de 45,000 litros de leche. Cuestionamientos ahí por parte del Ministerio de Salud, de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición y UNICEF, me parece. ¿Qué pasó al final con eso? En ese sentido, yo aduzco que eso fue una mala información de origen que se dio y eso desencadenó todo aquello, porque en la reunión de la mesa contra la desnutrición infantil, la persona titular de esa secretaría no asistió. Entonces, cuando no asisten, pues no saben, así de sencillo. Y cuando no saben y no asisten, tienen que preguntar. Y creo que desencadenó todo eso. Ayer hubo una nueva reunión de la mesa, mi delegada me informó, donde que pidieron más información de cómo vamos a hacer esto. Entonces, vamos a tener la leche y estamos haciendo todo un proceso para desayunos a los niños de la ruralidad. Y yo quiero ratificar lo que dije en la misma radio hace algún tiempo atrás. Yo soy un alcalde que ganó por la ruralidad de Cuenca. Yo en la parte urbana prácticamente perdí con 2 puntos porcentuales, pero en la zona rural que la he recorrido cuando fui concejal por 9 años, palmo a palmo, y que me conozco la realidad de esa gente, yo voy a luchar por ellos. Y quien se oponga a eso va a encontrarse con un muro, y un muro que no van a poder derribar, porque yo soy muy difícil de derribar. Y en ese sentido, cuando van programas de asistencia social a quienes más necesitan y sobre todo a los niños que no tienen qué comer, porque nosotros tenemos un índice que está por sobre la media del Ecuador en desnutrición crónica infantil respecto del país en nuestras zonas rurales. Entonces, hay algo que hacer. Yo no soy un alcalde que se queda cruzado de brazos, sino que hace algo. Quizás no solucione el problema, pero al menos aporto de alguna manera con ideas creativas como el tema del canje que hicimos y con todo el tema de un desayuno completo. Ahora lo que vamos a levantar la información es de a quienes podemos llegar por cierto número de meses para poder apoyarles. Y yo creo que este impasse habrá quedado solventado cuando ya se enteraron de manera profunda y real de qué es lo que estamos buscando. A mí me parece una aberración, por decirlo menos, que alguien se oponga a que podamos dar desayunos completos con leche fortificada para niños mayores a 1 año, cuando ya la leche materna no es obligatoria, porque ahí creo que fue la distorsión de comprensión y que obviamente eso aporta al desarrollo de muchos niños que en nuestra ruralidad necesitan. Alcalde Zamora, gracias por el tiempo, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a Quito y no se olviden que siempre estaremos gustosos de recibirles. Me dio mucha alegría salir al Parque Calderón en los días del feriado y conocer también a muchas personas que venían de Quito particularmente, donde que es la sede de la radio, y además de todo el país. Siempre tendrán las puertas abiertas en Cuenca, un refugio del Ecuador, para que puedan venir, disfrutar en paz, con tranquilidad y disfrutar del patrimonio y de la cultura que aquí vivimos a flor de piel. Gracias al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, aquí en A Primera Hora. 7:34, pausa. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.